El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, justo cuando los miembros de la Unión Europea debaten cómo relanzar la situación en Venezuela para buscar la convocatoria a elecciones libres en nuestro país. Habrá que ver en qué términos se plantea esta discusión, este debate. Hay un sector liderado por España, ahora, abiertamente cuestionado, que promueve otra vez esto del grupo de contacto. Al respecto, el presidente del Parlamento, el presidente encargado, Juan Guaidó, decía en el fin de semana en rueda de prensa sobre su gira internacional que no iban a participar en una nueva farsa electoral. Insistimos, habrá que ver qué plantea la Unión Europea. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos asiste con desconcierto al viraje de España sobre Venezuela, y es un trabajo que publica el diario El País con declaraciones del embajador Carlos Vecchio. La administración estadounidense tilda de desalentador el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez, un encuentro que todavía genera reacciones e inquietudes en España. La polémica en España por el aparente cambio de posición de Pedro Sánchez respecto a Venezuela ha pasado a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, a calificarlo como jefe de la oposición. Coinciden con las señales emitidas en las últimas semanas de la administración Trump de que la crisis en el país sudamericano vuelve a estar en lo alto de la lista de prioridades de Estados Unidos. En Washington, los recientes movimientos de Madrid han causado desaliento, decepción y sobre todo desconcierto. Y a propósito de este tema, decía el ABC de España que Trump prepara medidas para cortar la injerencia de Rusia en Venezuela. Vienen nuevas sanciones. De esto conversábamos, saben ustedes, con el comisario Iván Simonovich, comisionado designado por la Asamblea Nacional para la Seguridad y la Inteligencia, que reside en los Estados Unidos, y él nos hablaba justamente acerca de estos planes. Lo mismo hacía Juan Guaidó. Tanto el gobierno como la oposición en Estados Unidos prometieron a Guaidó sanciones para penalizar al Kremlin, y habrá que ver si esto tiene o no un impacto y finalmente, provoca una transición a la democracia en nuestro país, tomando en cuenta que Rusia, el gobierno ruso, es uno de los principales aliados ahora mismo de Nicolás Maduro. En todas las reuniones que tuvieron recientemente en Washington, esto lo dice ABC, Juan Guaidó y su equipo con altos funcionarios de la Casa Blanca, incluido el presidente Donald Trump, y con diputados y senadores demócratas y republicanos en el Capitolio, se llegó al consenso generalizado, una certeza que va a motivar una serie de duras sanciones que el gobierno estadounidense planea anunciar en días venideros. El verdadero sostén del régimen de Nicolás Maduro es Rusia, que se dispone a invertir 5.000 millones en la extracción de crudo y 1.000 millones en minería de oro y diamantes de Venezuela. Por cierto, escuchaban ustedes los detalles acerca del decomiso en Aruba de una tonelada de oro venezolano, valuado en 50 millones. Investigan, dice Infobae de Argentina, si está ligado a Jorge y Delcy Rodríguez. Para hablar acerca de estos temas, saludamos vía telefónica al internacionalista, profesor universitario Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, escuchar su opinión, análisis acerca de estas informaciones que hemos compartido y las posibles sanciones secundarias que podría anunciar esta semana Estados Unidos para provocar una transición a la democracia, medidas que van dirigidas
concretamente al gobierno ruso. Lo escuchamos. Sí, me parece que lo más relevante de lo que se está comentando es el hecho de que, bueno, el tema venezolano sigue en el centro de la agenda. Acaba de reunirse en Múnich la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es un foro tipo el foro de Davos, que se celebra anualmente y que aborda, en este caso, en la Conferencia de Seguridad, los temas más delicados de seguridad para el mundo, y allí, en la agenda, entre los temas más complejos, pues, está el tema de Venezuela. Está junto a Siria, Irán, Yemen, Corea del Norte, Burkina Faso, de tal manera que Venezuela sigue siendo un tema de gran preocupación de la comunidad internacional. Ahora, es muy importante, y lo hemos tocado en otras oportunidades, que una acción unilateral no tiende a ser muy efectiva. Una de las limitaciones que tiene la actuación de los Estados Unidos en el contexto internacional con la administración Donald Trump es la poca importancia que le asigna al trabajo colectivo, a la cooperación con otros actores internacionales. Las sanciones unilaterales pueden ser fácilmente evadidas, y eso es un poco lo que está moviendo Nicolás Maduro a través de sus aliados en África, sus aliados en el movimiento de países no alineados, y como tú bien lo señalabas, el caso en particular de Rusia. En ese sentido, es muy importante que Estados Unidos tratara de coordinar una cooperación, una coordinación con otros países que se sumen a las medidas de forma más contundente, particularmente la Unión Europea, el Grupo de Lima, Canadá, pero también el esfuerzo para evitar que se vayan las sanciones. Creo que ese es un punto débil en la estrategia de los Estados Unidos, el pretender que solo lo puede todo. Lo está haciendo en el caso de Irán, ha menospreciado la negociación con los otros miembros del Consejo de Seguridad, lo está haciendo en el tema del cambio climático, que se ha aislado, lo está haciendo en materia comercial, y me preocupa que sea la misma postura en el caso venezolano, y eso, repito, resta efectividad y facilita la evasión de las medidas. Varios temas, profesor. Con relación a las medidas que en teoría se van a anunciar esta semana, hace algunos días Univisión de Estados Unidos explicaba que las sanciones secundarias que ha aplicado Estados Unidos en otras oportunidades, incluyendo al régimen de Irán, están diseñadas para obligar a los bancos de todo el mundo a interrumpir las transacciones con regímenes deshonestos o arriesgarse a perder el acceso al sistema financiero estadounidense, y también podrían enfocarse en industrias específicas como la energía, la banca, transporte marítimo, en fin. Yo le pediría un comentario de su parte acerca del impacto que podría tener, digamos, esta nueva estrategia para alcanzar el objetivo final, que no es otro que la transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, sí, la posibilidad de que las sanciones sean más duras es un hecho. Lo ha vivido particularmente, tú lo señalaste, Irán, y lo ha vivido también Corea del Norte. En ambos casos ha motivado cambios en la actitud de sus gobiernos. En el caso de Irán, que las presiones fueran muy duras, y que además, este es el detalle que vuelvo a insistir, en el caso de Irán hubo apoyo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Eso genera un viraje, un giro significativo de presión que obliga, como ocurrió en Irán, a ir a una mesa de negociación. En el caso de Corea del Norte, en la medida en que China empezó a sumarse a la aplicación de la presión, Corea del Norte manifestó su disposición de ir a la mesa de negociación. Esas negociaciones no han avanzado prácticamente en nada, pero han dado una señal de que hay otra actitud en función de la presión. Obviamente al dictador de Corea del Norte no le importa la hambruna, no le importa la destrucción de su país con tal de perpetuarse en el poder. Sería muy delicado que esa misma situación empiece a proyectarse en Venezuela, que el bloque en el poder, que Nicolás Maduro y su equipo pretendan perpetuarse al costo enorme de la población, que ya lo estamos viviendo, es la crisis humanitaria que estamos viviendo,
pero que con medidas mayores obviamente se va a complicar la situación social. Ese es el tema conexo a las medidas que genera mayor preocupación a la comunidad internacional, que genera preocupación a Europa, que es el hecho de que en la medida que las sanciones se incrementan, los efectos en la población también se incrementan, y esa es la parte social más delicada del tema de las medidas, pero como tú bien lo has indicado, las medidas de presión son para ir a la transición. En la medida que Nicolás Maduro acordara las reformas necesarias para una elección competitiva, para una elección transparente, pues obviamente las sanciones se van desmontando. Ahora, Aquí lo fundamental profesor, son las condiciones me parece para que una lo hablamos en su oportunidad, competitiva. Elliot Abrams. Rusia descubrirá que su continuo apoyo a Maduro ya no será gratuito, y me da la impresión, a la luz de lo que hemos leído, ha trascendido a los medios, que las medidas están dirigidas en esa dirección. Yo quisiera su comentario, incluso contra la petrolera Rosneft, que es la que más ventaja ha sacado de la crisis venezolana en los últimos tiempos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que ese es un objetivo estratégico importante que tiene que ser trabajado, repito, con mucha precisión y en coordinación con otros países. Ya hay comentarios circulando que las sanciones a Rosneft afectarían también a inversionistas ingleses y que los inversionistas ingleses vinculados a Rosneft están moviéndose duramente ante el Reino de Inglaterra y ante las autoridades norteamericanas para evitar que el tipo de sanciones les pueda perjudicar. En conclusión, es fundamental que las acciones de los Estados Unidos tengan un mínimo de coordinación con la comunidad internacional, particularmente con los aliados fundamentales, la Unión Europea, Canadá, el Grupo de Lima, porque de esa manera, repito, pueden ser más efectivas y se puede evitar la evasión de la sanción. Sobre la Unión Europea, profesor, el portal Vox Populi, que dio a conocer el escándalo de Barajas y de Delcy Rodríguez en España, en la reunión con el ministro Ábalos, publicaba que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, estaría evaluando la posibilidad de ampliar la lista de altos cargos pertenecientes a la administración de Maduro ante la Unión Europea en el marco de las sanciones, yo me imagino, para dar una muestra de buena fe ante la posición de la mayoría de los países del bloque con relación a nuestro país. En tanto, haría lo posible para asumir un papel protagónico en el grupo internacional de contacto. Quisiera su comentario con relación a este tema. Bueno, mira, yo quisiera que la segunda parte de tu comentario sea cierto. Sería muy positivo si Sánchez inicia una gestión dura, seria, efectiva frente a Miraflores, no el papel vergonzoso que ha realizado Zapatero, que simplemente es un vocero del sector oficial. Se requiere de alguien que presione en Miraflores, que lleve una postura firme, contundente, con acciones concretas. Si eso se lograra de Sánchez, sería un paso positivo. Sánchez podría contribuir a facilitar la salida del bloque en el poder, a plantear incentivos para la salida, tarea en la que también se podrían sumar México, Argentina y otros países que no actúan tan duramente frente al caso venezolano y que pudieran coordinarse junto con el gobierno español. Tengo dudas, tengo escepticismo, porque para Sánchez mantenerse en el poder requiere el apoyo fundamental de Podemos y de los separatistas, y esos dos grupos tienen una vinculación estrecha con Nicolás Maduro. No es fácil para Sánchez asumir una posición dura en el tema venezolano, pues fácilmente podría perder el respaldo y tener que ir a España a una nueva elección que seguramente las perdería el Partido Socialista en esta oportunidad. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias por atendernos, acompañarnos internacionalistas, expresando opinión, análisis acerca de la preocupación permanente de la comunidad internacional y lo que puede ocurrir esta semana. Hoy hay reunión de la Unión Europea, van a debatir sobre la crisis en nuestro país una vez más, en medio del escándalo por la visita de Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas, a pesar de que hay sanciones en su contra por posible violación sistemática de derechos humanos
en nuestro país, y la posición del gobierno del presidente Donald Trump, que aparentemente va a anunciar esta semana sanciones secundarias contra el régimen de Nicolás Maduro para alcanzar el objetivo final, que es una transición a la democracia, y esto incluiría aparentemente al gobierno de Rusia. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas productos para tu aseo personal, acércate a la Casa del Jabón. Allí te ofrecen crema dental, desodorantes, jabón de tocador, champú, enjuagues, cepillos dentales, papel higiénico, toallas sanitarias, afeitadoras y champú sin sal de fabricación propia. Todos a precios sin competencia y de primera calidad. Si vas, lo comprobarás y le sacarás el mayor rendimiento a tu presupuesto familiar o personal. La Casa del Jabón está ubicada en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy Atracabordo. La Casa del Jabón tiene la solución. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y frente a una eventual transición a la democracia, el papel de las Fuerzas Armadas será fundamental. Se refieren al de Venezuela como un régimen militar más allá de nuestras fronteras. Para hablar acerca de estos temas, saludamos vía Skype a la periodista Sebastiana Barraez, especialista en la fuente militar. Escribe en varios portales informativos. Ha sido noticia, Sebastiana, estos días. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y para los oyentes. También nos acompaña el diputado de la fracción 16 de julio, me dicen Viallo Pilieri. Él es su jefe de esta fracción, dirigente de Convergencia por Yaracuy, también fue preso político. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer saludarte a ti y a todo tu equipo y, por supuesto, mi respeto y mi afecto a la doctora Sebastiana Barraez. Pues gracias a ambos por la doctora. Por atendernos la mañana de hoy. Sebastián, inicio contigo a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas.
Yo te pediría un comentario. Creo que por primera vez, luego de años de denunciar la presencia de grupos irregulares en nuestro país, te ha respondido prácticamente el alto mando en pleno a través de las redes sociales para desmentir una situación que es evidente que la sufren sobre todo los venezolanos en la frontera. Te pediría un comentario inicial sobre este tema. Te escuchamos. Bueno, María Alejandra, diputado, mis estimados oyentes, sin duda alguna que la respuesta de la Fuerza Armada, ordenada por el general Padrino López, lo que demuestra es que sencillamente ya no saben cómo tapar las goteras de la casa que tienen. Entre otras cosas, María Alejandra, porque sin duda alguna nosotros tenemos muchos años denunciando la presencia de la guerrilla, posteriormente de los paramilitares, después de bandas criminales, y ante eso, en los últimos años, en los últimos 20 años, lo que ha habido es una complacencia ante la presencia de estos grupos irregulares en territorio venezolano. Yo creo que da tristeza realmente, porque lo que sentimos es que yo no necesito que la Fuerza Armada responda a través de unos tweets o envíe su jauría para que me ataque. Lo que necesitamos los venezolanos es que la Fuerza Armada le responda al país, responda en la defensa del territorio y la soberanía, que es la obligación que ellos tienen por la Constitución, porque para eso además la Constitución les da el monopolio de las armas y no para actos bochornosos como los de ceder el armamento a civiles armados como están haciendo con la milicia. Eso es lo que yo creo, María Alejandra, que da tristeza, porque sencillamente los venezolanos lo que queremos es que se defienda nuestro territorio, nuestra república, nuestra patria. Ahora, Sebastiana, tú denunciabas en medio de esta discusión abierta en redes sociales, insisto, creo que es la primera vez que esto ocurre, que el Ejército de Liberación Nacional atacó a un grupo paramilitar en territorio venezolano. Quisiera conocer los detalles de esta información. Te escuchamos. Sí, fíjate, María Alejandra, cuando sucedió esa respuesta por parte de gran parte de la Fuerza Armada, lo que yo denuncié era que sencillamente el ejército venezolano estaba patrullando con integrantes del Ejército de Liberación Nacional en nuestra frontera, específicamente en el estado Zulia. Pero sencillamente al día siguiente los hechos me dan la respuesta, con lo que sucedió en el caso de Boca de Grita en el estado Táchira. Una vez que el Ejército de Liberación Nacional llegó el viernes en la noche a esta población que digamos estaba en manos del grupo paramilitar Los Rastrojos, pues sencillamente el Ejército de Liberación Nacional, guerrilla colombiana, atacó la instalación principal de este grupo que llaman la enfermería allí en Boca de Grita y los expulsó hacia territorio colombiano. Al día siguiente, sencillamente llegó el ejército, hizo allí un segundo enfrentamiento con los Rastrojos, y entonces aparece Freddy Bernal y militares diciendo que enfrentaron allí, defendieron el territorio. Señores, la noche anterior fue el ELN quien lo enfrentó. Es más, hay evidencias, hay claras evidencias de que esto fue así, porque incluso el ELN, que se le olvidó que tenía que proteger al ejército venezolano, emitió un comunicado en horas de la noche advirtiéndole a la población que ellos son los que tienen el control de nuestro territorio en esa zona. Sebastián, no te retires, diputado. Yo quisiera su comentario con relación a este tema, y lo decíamos al inicio de este debate, de esta conversación, y es que, bueno, estamos frente a un régimen militar. El presidente del Parlamento y presidente encargado emitía comunicado a los militares de Venezuela advirtiéndoles que la transición es inevitable, que cuentan con el respaldo del mundo y que la dictadura los ha engañado una vez más. Yo le pediría un comentario como dirigente de la alternativa, es decir, de la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional, en relación a este tema. Lo escuchamos. La fracción 16 de julio, María Alejandra, ha sido de las fracciones que con más insistencia, con más propiedad y más por la calle del medio ha estado denunciando no solamente
el manejo partidista y politizado de la Fuerza Armada Nacional por parte del régimen usurpador, sino que también he estado denunciando la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. Allí nuestro colega diputado y hermano, el diputado Luis Barragán, ha estado muy, pero muy atento a ese tema, y al igual que Sebastiana Barraez, que es una de las personas con mayor seriedad y mayor propiedad, ha estado denunciando este tema, nosotros hemos acompañado esta denuncia. Y esto que acaba de suceder nuevamente es materia de altísima preocupación para quienes entendemos que el territorio venezolano necesariamente tiene que ser liberado de esas fuerzas si pretendemos, si queremos, si aspiramos, si anhelamos, si soñamos tener una república libre, una república independiente, ajena a todos estos grupos criminales. Nosotros hemos dicho que nosotros tenemos que caracterizar correctamente al régimen, y quizás uno de los graves errores que ha tenido sectores de la oposición es que no hemos caracterizado correctamente al régimen. Creemos que esto es socialismo, creemos que esto es una izquierda tropical, creemos que esto es una especie de comunismo del siglo XXI, y no es así. Esto es un régimen criminal, narcoterrorista, y por eso ha sido siempre nuestra crítica, y vamos a seguir con esa crítica. Con respecto al llamado que hace el presidente Guaidó a la Fuerza Armada, durante todo el 2019 lo hizo reiteradamente. Esperamos que la Fuerza Armada por fin reaccione, especialmente los cuadros más importantes, los cuadros más numerosos, y que también se sumen a la necesidad que tiene el país del cese de la usurpación, para que podamos entrar definitivamente a un gobierno de transición que estabilice la situación país y que permita realmente, luego de ese proceso, elecciones verdaderamente libres. Pero pasa, entre otras, por no presencia de grupos criminales y grupos como esos que se están denunciando en territorio venezolano. Bueno, dos inquietudes, Sebastián. En principio, quisiera tu opinión acerca del documento publicado por el Centro de Comunicaciones de la Presidencia Interina, tu comentario al respecto de este nuevo llamado a los militares en nuestro país, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, tomando en consideración que buena parte del alto mando niega una vez más la presencia de grupos irregulares en nuestro país, da la impresión que es que no van a hacer absolutamente nada para combatirlos, porque para ellos es que eso no existe. ¿Qué puedes decirnos sobre estos dos temas? María Alejandra, qué vergüenza. No sé realmente lo del comunicado, desconozco lo del comunicado del que me habla, pero lo que sí puedo decir es que si algo desmiente esa posición del alto mando militar y de la Fuerza Armada en relación con la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, es que la guerrilla les ha asesinado a funcionarios de la Fuerza Armada. No estoy hablando ni siquiera de lo que hacen esos grupos irregulares contra la población civil, que las sacan de sus fincas, que las asesinan, que las extorsionan. Estoy hablando de la Fuerza Armada. Me estoy refiriendo a que sencillamente en el caso del Catatumbo, específicamente del sector Caño Motilón, la guerrilla asesinó a un funcionario de la Fuerza Armada y sencillamente no sucedió nada. La Fuerza Armada ni siquiera sacó un comunicado para decir que les habían asesinado a un integrante de su institución. Cuando ocurrió lo del Estado Bolívar, que la guerrilla les asesinó a 3 integrantes de la Guardia Nacional, sencillamente salieron con una lloradera a decir que había ocurrido este hecho lamentable sin atreverse a reconocerle al país que había sido la guerrilla. ¿Quién está detenido por ese caso? Sencillamente quien está detenido es un comandante de la guerrilla colombiana alias Garganta. Entonces, no importa qué esfuerzos haga la Fuerza Armada a través de sus redes y de sus órdenes para tratar de desmentir la presencia de la guerrilla. Hay guerrilla en territorio venezolano, y lo más grave es que también hay paramilitares y hay bandas criminales que se están disputando nuestro territorio por el control del narcotráfico y por el control del contrabando de alimentos, de medicinas y de cualquier otra cosa que pase a territorio extranjero. Un dirigente o líder del Ejército de Liberación Nacional que toma café con sus custodios, según publicabas tú misma, ¿correcto? Exactamente. Lo sacaron posteriormente a esa publicación,
porque él estaba en el Fuerte Tiuna, recluido en el Fuerte Tiuna, y después que publicamos el hecho de que allí se encontraba tomando café con los custodios, que incluso recibía una cantidad de remesas a la semana que se le permitía los privilegios que no se le permiten al resto de los detenidos, entonces decidieron sacarlo de allí y pasarlo para la cárcel de Ramo Verde. Ahora, Sebastián, siguiendo un poco, digamos, este rifirrafe, por llamarlo de alguna manera, en redes sociales de buena parte del alto mando militar, nos daba la impresión, al menos en lo personal, que esta nueva actitud probablemente responde a la discusión abierta de la comunidad internacional sobre la presencia de grupos irregulares y terroristas en territorio nacional, en el marco incluso de la conferencia que se celebró en la ciudad de Bogotá. Yo te pediría un comentario si esta impresión corresponde con la realidad o no en lo absoluto. ¿Qué puedes decirnos? Sí, yo supongo que como al gobierno venezolano y a la Fuerza Armada Nacional le interesa tanto la imagen, les interesa tanto mantenerse a nivel internacional como sencillamente los agredidos y no los agresores de realmente la población venezolana, pues están tratando de ocultar lo que ya es inocultable. Es imposible. Mire, María Alejandra, yo les recomiendo a los oyentes que se vayan, revisen los mensajes que recibió, por ejemplo, el comandante general de la Armada, el comandante general del Ejército, el ministro Padrino López. Revisen cada una de las respuestas que la gente les dio para que se den cuenta, primero, que eso no son bots, como fueron muchos de los que ellos mandaron, no son trolls, sino que además la gente allí les decía sitios donde está la guerrilla, les decía sitios donde están los paramilitares, gente de la población. Además, les indicaba que no fueran mentirosos, que la guerrilla ya es un hecho instalado hace años, porque eso no es nuevo en territorio venezolano. Bueno, yo tengo que preguntarle al diputado Bello Pilieri, quien escucha atentamente la intervención de la periodista Sebastiana Barraez, cómo actuar frente a una situación de esta naturaleza, tomando en consideración que hay sectores, al menos de la institución armada, que niegan una realidad con la que hay que convivir y que habrá que resolver en algún momento si se inicia una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Que quienes niegan que existe guerrilla en territorio venezolano, que quienes niegan que existe grupos criminales en territorio venezolano actuando bajo la impunidad del régimen que usurpa, mienten como miente el régimen cuando dice que la situación económica está estable, que los servicios públicos son eficientes, que niegan que hay casi 5 millones de venezolanos que han salido huyendo del país por la dramática situación que se vive. Mienten. Y por eso es que nosotros insistimos en la caracterización. Si nosotros no entendemos que estamos bajo el yugo de un régimen criminal que ampara impunemente la situación que se vive en territorio venezolano, jamás se van a tomar las medidas necesarias y oportunas para salir de esto. Y todavía, María Alejandra, hay dirigentes que piensan ingenuamente, creo yo que ingenuamente, ojalá que no sea en simplicidad, que esto es un régimen normal del cual se puede salir sencillamente con un proceso electoral tradicional. Un proceso electoral jamás para salir del régimen se va a dar mientras ellos estén al frente del ejército, al frente de las instituciones que mantengan el control absoluto y el monopolio de las armas. Es imposible salir de esto. Por lo tanto, la Asamblea Nacional está obligada nuevamente a que este tema sea llevado a debate y que además se tomen decisiones que el gobierno interino, el presidente Guaidó, tenga que materializar. Bueno, Sebastián, tengo que preguntarte acerca de lo que ha ocurrido este fin de semana con estos ejercicios militares, con la participación de la milicia. Hemos conversado con periodistas, con personas vinculadas al ámbito militar y expresan preocupación porque da la impresión que un sector que acompaña a Nicolás Maduro ha decidido utilizar a personas sin preparación, las denominadas milicias,
como escudo, tomando en consideración lo que establece incluso la legislación internacional, que una vez aprobada esta ley, al margen de la Constitución, la nueva ley de la Fuerza Armada, ellos, frente a un eventual conflicto que no está planteado de momento, serían considerados combatientes. ¿Cómo ves tú esta situación? Quisiera tu comentario acerca de lo que vimos este fin de semana. Te escuchamos. Lo primero que debo decir, María Alejandra, es que yo creo que el gobierno se ha cuidado bastante en hacer públicos, en filtrar los videos y las fotografías donde dejan mal parado a los milicianos, a esos ancianos, a esas personas que demuestran torpeza. El gobierno se ha cuidado bastante de hacerlo público y yo creo que lo ha hecho porque ha tratado de transmitirle al país un hecho que no es cierto. Es eso que nosotros vemos a través de los videos filtrados por el propio gobierno, no es precisamente el verdadero peligro de la milicia. La milicia tiene a un grupo importante de jóvenes entrenándose en las armas de la República. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque es que precisamente no sabemos quiénes son esas personas disfrazadas de milicianos que se están preparando para una guerra donde, entre otras cosas, no me cabe duda, pretenden involucrar a personas, vulnerables, a ese tipo de personas que tú llamas escudos, que a mí no me cabe duda que sí la pretenden utilizar así, pero hay un grupo importante que no sabemos quiénes son, que incluso no me cabe duda que pudieran ser extranjeros disfrazados con el uniforme de la milicia, entrenándose en armamento peligroso y de alto calibre venezolano, quién sabe con qué fines inconfesables. Diputado, quisiera su comentario, lo escuchamos. Totalmente de acuerdo con Sebastiana, totalmente de acuerdo. Primero, lamentamos que el régimen filtre videos donde los milicianos, donde muchas de estas personas de avanzada edad buscan ser burla del resto de la ciudadanía. Primero, criticamos profundamente que el régimen utilice de burla a personas que están allí por algún motivo. Eso es lo primero. Segundo, no tengo duda que es una política de distracción de parte del régimen para que creamos sencillamente que esas personas no tienen pericia, que esas personas no son ningún tipo de riesgo para absolutamente nadie. Eso segundo. Tercero, sin duda alguna están planteando una guerra ficticia, una guerra que está solamente en su mente. Y cuarto, obviamente, lo que el régimen oculta, que es lo más peligroso, no sale por las redes sociales y ellos lo tienen bien guardado. Si me permiten, ambos invitados, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Les ruego permanezcan con nosotros unos minutos más en la medida de sus posibilidades, porque quisiera compartir con ustedes y los oyentes, internautas, al regreso, la declaración de Fede Bernal, Sebastiana, quien fue designado supuestamente como protector del Táchira. Él, en un momento, en nuestra opinión de lucidez, decía: sería un suicidio, un enfrentamiento militar con una potencia como los Estados Unidos. Yo te pediría un comentario porque da la declaración horas antes del inicio justamente de estos ejercicios militares. Quisiera saber cómo lo interpretas tú y además qué conclusión podemos sacar, insisto, de una declaración de esta naturaleza, un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero esto va a ser al regreso. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la Fuerza Armada Nacional, lo que ha ocurrido en las últimas horas con estos ejercicios militares. Y dejamos una inquietud para Sebastiana Barradas, que nos acompaña. Si regresa el diputado Viallo Pilieri, me lo comentan. Sebastiana, vamos a reponer un extracto muy pequeño, unos segundos, de esta declaración de Freddy Bernal, que tantas reacciones generó, sobre todo en redes sociales, el denominado protector del Táchira, él con una gorra del FAES, por cierto, de las fuerzas especiales que Michelle Bachelet pidió disolver. Bueno, él reconocía que un enfrentamiento militar con una potencia como Estados Unidos sería un suicidio. Lo escuchamos y yo te pediría un comentario. Así que nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos. Es una potencia muy poderosa, con mucha fuerza militar. Nosotros no pretendemos nunca hablar de violencia con Estados Unidos. Sería una locura, sería un suicidio pretender siquiera un enfrentamiento con una potencia de esas características. ¿Qué le hemos pedido siempre a Estados Unidos? Respeto. Así que nosotros respetamos. Bien, declaraciones de Freddy Bernal. Sebastiana, tu comentario. Bueno, lo primero que hay que decir, María Alejandra, es que es lamentable que Freddy Bernal, quien entre otras cosas no es militar, que además no tiene ningún cargo elegido por el pueblo, no solamente sea el vocero de declaraciones como esta, sino que además sea el vocero de la Fuerza Armada en la zona de frontera. Esto sencillamente convierte a los generales de la frontera en unos segundones de una persona que ni siquiera tiene un cargo y un rango militar. Eso por una parte, porque es lo que es policía. Por otra parte, pues bueno, Freddy Bernal está diciendo una verdad, que esa es la gran verdad que se dice a nivel de las cúpulas de la Fuerza Armada. Pero es eso, María Alejandra, lo que le dicen al pueblo llano, a ese pueblo que crea a esa milicia, digamos, que vemos a través de videos y demás. No es eso lo que le están diciendo. La están preparando supuestamente porque les hacen creer que pueden enfrentar a la Fuerza Armada norteamericana. Cuando Freddy Bernal está revelando que ellos mismos están conscientes que no es cierto que puedan, que tienen la fuerza y la capacidad para poder enfrentarse a un ejército tan poderoso como el norteamericano. Bueno, de hecho, varios altos dirigentes del PSUV han dicho en medio de actos de propaganda que Venezuela sería otro Vietnam si ocurre una confrontación armada, y en la práctica es que la realidad es la que narra o comparte este dirigente del Táchira, ahora del Táchira, Freddy Bernal. Claro, porque entre otras cosas, María Alejandra, recordemos que la historia del Vietnam fue totalmente distinta. Han intentado tergiversar ciertas cosas, pero entre lo que hay que resaltar es que los vietnamitas no se estaban muriendo de hambre, no tenían un problema de supervivencia para que a través de una caja de CLA poder recibir mensualmente algo de alimentos. Tampoco tenían el problema que tenemos nosotros, como es el de la supervivencia. Y en el caso vietnamita, pues sencillamente no hay una comparación, porque los vietnamitas no estaban defendiendo a un gobierno que pretende quedarse para siempre en el poder. Entonces la situación es totalmente distinta a la que se vivía con relación a los vietnamitas. Y bueno, y los que de alguna manera nos hemos preocupado en estudiar eso, sabemos que lo que han intentado desde el gobierno es vender un discurso falso
hacia esa gente que en el fondo realmente debería darnos angustia y tristeza, porque creen que con esos entrenamientos, con correr a través de unas llantas o meterse a través de lo que llaman las conejeras o cosas por el estilo, pueden enfrentar a un poderoso ejército, cuando las guerras hoy en día se libran de manera muy distinta. Y eso lo vimos con el caso de la eliminación, por ejemplo, el que dirigía las milicias en el caso de este general Soleimani. Ahora, Sebastiana, tú dices, los ciudadanos en Vietnam no se estaban muriendo de hambre. En el caso de Venezuela, la crisis ha provocado la deserción de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, un tema que tú también has comentado en tus artículos. Quisiera saber qué información puedes compartir con nosotros, porque da la impresión que esa situación es la que ha provocado, entre otras cosas, la decisión de que las milicias ahora formen parte de la institución, esta reforma a la ley de la Fuerza Armada, incluso al margen de la Constitución. ¿Qué puedes decirnos? Claro, es que no fue casual. Lamentablemente, que creo que el diputado se le cortó la llamada, pero él pudiera habernos explicado claramente lo ilegal que es esa ley constitucional, porque no existe ley constitucional, porque lo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente es usurpar las funciones de la Fuerza Armada, de la Asamblea Nacional, porque no existe la fulana ley constitucional como ha pregonado el general Padrino López. Sencillamente lo que existió fue el apresuramiento que tuvo en este caso el ministro de la Defensa y el gobierno nacional por intentar darle una figura legal a la milicia, que recordemos que son simplemente civiles armados. Los militares no se preparan en un curso de 3 meses. Los militares se preparan durante bastante tiempo, no solamente una vez que estudian en la academia militar, sino además de eso, una vez que empiezan a prepararse durante años en la institución castrense para poder llamarse militares, para poder ejercer esa función, y no a través de estos cursos que le están dando a los milicianos, por cierto, bastante deficientes. Ahora, con relación a las deserciones, ¿qué información manejas tú, Sebastián? Bueno, María Alejandra, que es impresionante las solicitudes de baja en la institución castrense que se van acumulando, que se van apilando en las oficinas de los comandantes, a las que no les dan curso, porque sencillamente corren el gravísimo riesgo de que ya la situación que se vive internamente, pues de falta de personal, pues termine agravándose de tal manera que esto termine convirtiéndose en un gran cascarón vacío. Entonces, ¿qué hacen? Pues le impiden a la gente que se vaya de la institución, que no les aprueban la baja. Ante ese hecho, pues la gente lo que decide, los militares lo que deciden es desertar para poder irse, para poder buscar un nivel de vida distinto fuera del país o en actividades de tipo privada. Y las deserciones no han dejado de ocurrir, a pesar de todas las amenazas que hubo en diciembre para evitar que los que se fueron de permiso navideño no desertaran. Pues desertaron un porcentaje altísimo, que aún no sabemos exactamente cuánto es, porque ni siquiera los comandantes han terminado de emitir los reportes necesarios. Sebastiana, de este comunicado que publica el Centro de Comunicación de la Presidencia Interina, nos llama la atención una exhortación al alto mando militar. Allí dicen: les aseguramos que la transición es inevitable independientemente de los deseos de la dictadura. De ustedes sí depende que esta transición sea lo menos traumática para toda Venezuela, su futuro y el de la familia militar. Yo te pediría un comentario acerca de esta exhortación, tomando en cuenta, el compromiso ideológico aparentemente que existe entre estos oficiales con el régimen de Nicolás Maduro, al menos a la luz de lo que vimos el fin de semana en redes sociales. ¿Qué puedes decirnos? Claro, María Alejandra, hay que considerar algo. No sé para quién va dirigido exactamente ese mensaje, pero me imagino que no va para la cúpula militar. Porque el problema es que los que ocupan altos cargos, los que están comprometidos en lo que, no solamente en el alto mando militar, sino incluso en el alto mando militar ampliado, pues son gente, digamos, con responsabilidades, con la culpa
de haber permitido, entre otras cosas, que la institución se haya deteriorado a los niveles en los que está. ¿Qué es lo que sucede? Es esa situación que se vive en el alto mando militar y en cada una de estas jerarquías militares no es lo que ocurre en el resto de la Fuerza Armada. Entonces, me imagino que en tal caso ese mensaje debe ir destinado al resto de la institución armada que tiene la necesidad de rescatar a esa institución, porque aquí de lo que estamos hablando, María Alejandra, es de la destrucción de la Fuerza Armada Nacional. Estamos hablando de la destrucción de una institución que durante mucho tiempo y hasta hace años atrás era una institución respetada. Hoy los militares ni siquiera pueden salir uniformados a la calle sin correr el riesgo de que por lo menos les escupan o que los agredan por el uniforme que portan. Finalmente, Sebastiana, a propósito del comentario que hacemos hace algunos minutos, esta preocupación que debe haber, y es una interpretación muy personal entre las filas de la Fuerza Armada Nacional sobre la posibilidad de que declaren a Venezuela como un Estado patrocinador del terrorismo. El fin de semana un cabo murió, fue asesinado por la acción del Ejército de Liberación Nacional, que sabes tú ha declarado paro armado en Colombia. Yo te pediría un comentario en relación a este tema. Pues yo tengo la suspicacia o por lo menos uno tiene así como las dudas de que si realmente el paro armado que decretó el Ejército de Liberación Nacional no tenga relación con los ejercicios militares realizados en territorio venezolano y que ha permitido, entre otras cosas, que en las zonas de frontera el Ejército de Liberación Nacional haya podido avanzar sobre nuestro territorio enfrentando a otros grupos irregulares. María Alejandra, hay un sonido de un colega periodista del Arauca colombiano que habla con uno de estos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Y él, entre otras cosas, al final de la conversación, después que le dice que tiene que sumarse al paro y el periodista le dice que él no puede dejar de informar a su gente, pues sencillamente lo que le dice el guerrillero es que tiene 1 hora para que abandone el sitio y que es declarado objetivo militar. Bueno, a ese tipo de personajes es a los que se ha estado aliando nuestra Fuerza Armada y a las que le ha permitido, en el mejor de los casos, digamos, por no hablar de alianzas y de solidaridades, pues le ha permitido ocupar territorio venezolano. Sebastiana Barrades, gracias por atendernos, acompañarnos, periodista especializada en la fuente militar, escribe en varios portales informativos, tuvo que contestar directamente, creo que por primera vez, al alto mando militar por las denuncias que ha hecho durante años a propósito de la presencia de grupos irregulares en territorio nacional. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Dos titulares al cierre. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, escribía hace algunas horas que en paz descanse el cabo Norbey Felipe Palacios Garcés, asesinado por el Ejército de Liberación Nacional en Convención, norte de Santander. Hablan de paz, pero practican asesinatos, terrorismo y narcotráfico. Gloria al soldado. Esto lo escribió Marta Lucía Ramírez. Y aquellos que celebran una posible transición al estilo chino,
Bueno, hasta pena de muerte por ocultar síntomas del coronavirus en China. Es una información que publica la Deutsche Welle alemana. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.